Un hermano venezolano que se llama Biblia, Sion, Leche y Miel. Descargue la palabra del Señor para que conozca el testamento de Cristo que nos dejó al morir en la cruz del Calvario. Aquí leen. Les voy a invitar a que leamos en el Evangelio del evangelista San Lucas, capítulo 13, versículo 17. La palabra del Señor dice lo siguiente: al decir Cristo estas cosas, todos los de la congregación se avergonzaban de sus palabras. Hoy vamos a tocar un tema que es el no avergonzarse del Evangelio, de no avergonzarse de la palabra del Señor. Pero aquí vemos, en Lucas 13 está comentando que a él predicar estas cosas, todos los de la congregación se avergonzaban de sus palabras. Cuando uno consulta a algún hermano por ahí, no asumimos de que a veces ofendemos o nos avergüenza cuando alguien enseña algo por ahí. Y nosotros aquí hablamos de todo, sin tabú. Y hoy quería comentarles cuando uno se avergüenza de alguna enseñanza. Y en Romanos 7:7 está una enseñanza que es muy fuerte para nosotros. Y el título dice: el pecado que mora en mí. A nosotros como cristianos nos dicen que todos tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que dice, que el templo, el cuerpo es el templo y la morada de Dios. Nosotros tenemos que leer la palabra, porque la Biblia es un libro donde dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que, cuando abrimos la Biblia, saber en qué parte del camino estamos. Si yo leo la parte donde dice que Cristo va a gobernar este mundo 1000 años, Cristo todavía no ha gobernado 1000 años. Entonces, cuando abra otro libro y leo los versículos, puedo leer otra historia. Y yo voy a hablarles hoy de este libro de Romanos que escribió el apóstol San Pablo. Pero voy a echar el reloj un poquito más atrás, antes de que Pablo fuera apóstol. Por ejemplo, la mayoría de los cristianos evangélicos ignoran que Pablo, antes de ser apóstol, fue maestro. Y en Hechos 13, el Señor lo asciende del orden sacerdotal que él tenía, maestro, lo asciende al rango de apóstol, junto con Bernabé. Eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, cuando dice que en la iglesia de Antioquía existían profetas y maestros. Y entre esos maestros estaba Saulo y estaba Bernabé. Y el Señor los asciende a apóstol. Pero cuando él no era cristiano, él era un fanático religioso y se llamaba Saulo. Y era tan radical que el que no pertenecía a su denominación, él se tomaba la atribución de asesinarlo a pedradas. Saulo estuvo implicado en el asesinato de un diácono de la iglesia llamado Esteban. La denominación a la cual pertenecía Saulo se llamaba en hebreo los fariseos. Eso en español significa los escogidos de Dios, los apartados de Dios. Entonces, fíjate el nombre tan pomposo, ¿no?, que tenía esa denominación. Y yo me imagino la proclama y la invitación que hacía Saulo de Tarso.
Usted quiere pertenecer a los escogidos de Dios. Bueno, métase a esa denominación para que sea escogido. Y ese hombre leía Biblia, predicaba la Biblia, pero no conocía de quién habla la Biblia. Y eso es una alerta para nosotros. Igualmente, Pablo una vez predicando allá en Atenas, él predicaba al Dios no conocido. Y empezó a hablarles del Dios de Abraham, del Dios de Israel, del Dios de los hebreos, a la nación de Grecia, en Atenas, a los griegos, al Dios no conocido. Entonces podemos entender de que Saulo de Tarso tampoco conocía a Cristo, porque cuando Cristo lo tumbó al suelo, la pregunta que él hizo fue: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy el Nazareno, el Cristo a quien tú persigues. Y este hombre, siendo apóstol, escribió este Romanos 7:7, y el título de la lectura es El pecado que mora en mí. Y dice: ¿qué reflexión tendremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por medio de la Biblia, porque tampoco tuviera conocimiento de lo que es la codicia si la Biblia no dijera un mandamiento que dice: no codiciarás. Eso está en Éxodo, los 10 mandamientos. No codiciarás los bienes ajenos, la mujer ajena. Y entonces él sigue leyendo y dice que cuando no hay ley se vive en ignorancia. Cuando la gente no lee la palabra de Dios, pues nosotros no sabemos ni dónde estamos ubicados. Y esa es la invitación que estamos haciendo el día de hoy. Conozca el libro de indicaciones para poder sobrevivir en este mundo adverso. Lea las instrucciones que deberían estar engrapados en el pañal cuando uno nace. La Biblia, el libro de instrucciones para poder saber vivir, para poder saber criar a nuestros hijos, para aprender a ser ciudadanos, para aprender a ser gobernantes. El día pasado estábamos leyendo Deuteronomio 17, donde Dios aconseja que los gobernadores, los presidentes y los que tienen rangos de magistrado tengan la Biblia en su mesa de noche para que la consulten. Para que no se crea que es mejor que cualquier otro ser humano, que cualquier hermano. Esa es la intención de la Biblia. Entonces, si yo no conozco la palabra de Dios, ignoro qué es la vida, ignoro qué hago aquí, por qué nací, por qué estoy en este mundo y qué decisiones debo tomar mientras que tenga espíritu de vida. Y la Biblia es un libro de instrucciones para que el ser humano conozca la voluntad de Dios. Y dice Pablo que allí es que el mismo mandamiento que era para darme vida, porque la palabra de Dios es para que nos dé vida, dice: a mí me resultó para condena de muerte. Porque él leía la Biblia y se daba cuenta de que no estaba haciendo la voluntad de Dios. En el 7:12 dice: de manera que el problema no es la Biblia, pues a la verdad la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, como es la Biblia, me viene a causar la muerte a mí. De ninguna manera, sino que el pecado usó la buena palabra de Dios a fin de lograr mi condena de muerte. Usó los mandamientos para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. No pasa tanto por aquí, hermanitos, porque estamos grabando. Pero así demuestra que lo terrible que es el pecado. ¿Ven?
porque sabemos que la Biblia es espiritual, mas yo soy hijo de rebeldía, esclavo del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la palabra de Dios es verdad. Esta dispensación que estamos leyendo hoy aquí, el cristiano debe leerla y debe vivirla. La Biblia es una teoría, pero la Biblia habla de esa relación de Dios con una cantidad de personajes bíblicos. La relación de Dios con Moisés, la relación de Dios con David, la relación de Dios con Balaán, la relación de Dios con el rey Saúl, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso estamos hablando de la relación de Dios con el apóstol Pablo. Antes de ser apóstol se llamaba Saulo. Así que podemos leer la teoría, pero la escritura no solamente es para los que oyen, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Y haciendo los mandamientos nos damos cuenta que el problema está en nosotros, hermanos. Si yo no leo la Biblia, no sé lo que es pecado. Y leyendo la Biblia, tengo un celo por cumplir lo que Dios me ordena. Y tratando de agradar a Dios, cumpliendo los mandamientos, voy a descubrir algo. Que no debo perder el tiempo viéndole la paja a los vecinos, sino empiezo a verme yo mis propios defectos. Porque por eso hay premio, por yo verme en qué le resisto, en qué le llevo la contraria a Dios. No hay premio por encontrar los defectos a otros. Hay premio porque yo me arrepienta y me convierta. Entonces yo no solamente vengo a que las personas se arrepientan y conviertan, sino que también yo verme en este espejo en qué le estoy resistiendo a Dios. Saulo era un fanático religioso y él predicaba Biblia, la Biblia que existía hasta esa época, que era de Génesis hasta Malaquías. Pero Saulo no conocía a Cristo. Por eso la Escritura dice que hay 3 que dan testimonio en el cielo y 3 que dan testimonio en la tierra. La palabra de Dios, la sangre de Cristo y el Espíritu del Santo. A veces podemos leer la palabra nada más y se la ordenamos a otros. Pero si yo cumplo la palabra de Dios, lo primero que voy a saber que es pecado. Y si yo sé que estoy rodeado por el pecado, como lo dice aquí, el pecado que mora en mí, voy a tener la necesidad de Cristo. Voy a tener la necesidad de un Salvador. Voy a tener la necesidad del Mesías. Porque necesito arreglar cuentas con Dios. Necesito un redentor y un abogado que abogue por mi causa. Por eso yo les aconsejo que lean la Biblia, lean la palabra de Dios. Cristo ya pagó la deuda. Nos toca a nosotros, porque en un pacto son 2 los que intervienen. La Biblia es la versión de Dios contada aquí. Pero yo tengo que corresponder a ese pacto. Ese pecado que tenemos nosotros, tenemos que ir al Calvario también, a morir junto con Cristo. Si yo soy drogadicto, Cristo pagó el precio por los drogadictos, pero yo también tengo que ir al Calvario a crucificar mi vicio, mis adicciones. Así que, amados hermanos, esa es la invitación de hoy. Lo que hemos hablado hoy es para que, y lo dejamos constancia, por eso lo grabamos. Lo grabamos para que las personas el día de mañana puedan comprobar lo que hoy se le está diciendo.
Por eso lo grabamos. Hay cosas que no entendemos hoy, pero lo vamos a entender en algunos años. Es necesario que conozcamos la palabra de Dios. Saber qué es pecado. Y queriendo agradar a Dios, nos vamos a dar cuenta que el pecado está en nosotros y que es necesario ir junto con Cristo a morir al pecado. Y eso a veces no es tan fácil de explicar. Eso es revelación. Y después esperar la promesa del Espíritu Santo, el Consolador. Así que, amados hermanos, agradezco la atención prestada el día de hoy. Y descarga la palabra de Dios, descarga la Biblia en sus teléfonos inteligentes. Les voy a recomendar una Biblia que escribió un hermano venezolano. La Biblia se llama Biblia Sion, Leche y Miel. Descárguela porque tiene mucha revelación. Una Biblia que le va a dar la vuelta al mundo. Tiene mucha revelación. Gracias por su atención. Que Dios les continúe bendiciendo.